Entonces con nuestra serie de enseñanzas basada en el Sermón del Monte. Hoy nos toca el texto que está en Mateo capítulo 7 del 15 al 23. Hola, hola. Hola, ahora sí, ya se fue el sonido ese raro. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. ¿En su Biblia tiene algún título? ¿Cómo dice? ¿El qué? El árbol y su fruto. ¿Qué otros títulos tienen otras Biblias? Por sus frutos los conoceréis. ¿Alguien más tiene alguna Biblia que tenga algún título? No se dejen engañar. ¿Algo más? Ya, esos son los títulos que encontraron. Bueno, el título de la enseñanza de esta mañana es: Cuídense de los lobos vestidos de oveja. Primera parte. Cuídense de los lobos vestidos de oveja. Y ya el título creo que es lo bastante sugestivo para que usted piense en qué vamos a hablar hoy o en qué nos vamos a basar. Voy a leerlo en versión Reina Valera, Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, ayúdanos esta mañana a entender y comprender el mensaje que por tu palabra nos quieres enseñar. Amén. Bien, amados hermanos, este es uno de esos textos bien fuertes. ¿Alguna vez a usted le han engañado? ¿Alguna vez lo han timado? O como dicen por ahí, con respeto a los de Chile, le ha salido un paquete chileno. Esa era una modalidad de robo, que colocaban afuera del banco 2 billetes originales y un montón de billetes de periódico y lo ponían por ahí, así le decían el paquete chileno. Y el que lo fuese a coger engañado le decía: voy a cambiarte este paquete por el otro, lo estafaban. Bien, hermanos, el texto de hoy es un llamado de alerta hacia la iglesia para que se cuide de esos paquetes chilenos. Concuerdo con el teólogo y biblista español Luis Alonso Schocker que en el Antiguo Testamento los falsos profetas eran la pesadilla de los profetas verdaderos. Basta, por ejemplo, con leer los textos que leímos hoy, bueno, uno de ellos, Jeremías 23, donde Jeremías habla de lo cansado que está el Señor, porque la están rindiendo los profetas culto a Baal y profetizan en nombre de Baal y hacen pasar como si fuera en nombre de Dios. Al igual que Ezequiel capítulo 13. De la misma manera, los falsos maestros o los falsos profetas lo eran para la iglesia del Nuevo Testamento y de seguro que lo son para esta iglesia también, la iglesia de esta época.
porque por ahí se han levantado muchos que proclaman su propia verdad. Y dice el otro texto, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe? Pablo, Pedro, Juan nos advierten en sus escritos, en sus cartas, que tengamos cuidado. Es como si nos dijera nuestra mamá o nuestros padres, oye, mucho ojo. Alguna vez me dijeron esa manera, abre los ojos, te echaron tierra en los ojos. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión? Así, abre los ojos, te anestesiaron también. Entonces, amados hermanos, en Primera de Juan capítulo 2 se le dice a ese tipo de gente anticristos. O sea, ya se imagina la serie que es la cosa. Ahora, Mateo nos revela que Jesús nos da las pautas o los juicios para conocer o discernir quiénes son los falsos profetas, siendo tajante y repetitivo al decir en los versículos, si tiene Mateo 7 abierto, en el 16 y en el 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Alguna vez se ha acercado a un palo de mango y ha visto su hojita y dice, ay, este es mango de azúcar? Y cuando coge el mango resulta que es mango de puerco. ¿No le ha pasado? Y usted tiene unas ganas de comer mango de azúcar, pero cuando lo prueba, le queda todas las hebras del mango de puerco. Bueno, así se disfraza el falso profeta. Parece una cosa por fuera, pero por dentro es otra totalmente diferente. No se trata entonces, amados hermanos, de la ortodoxia. ¿Qué ortodoxia? De hablar y saber la doctrina correcta. No se trata de eso. Ni de publicarla en Facebook diciendo tal persona es un falso profeta. O de mandar cadenas de WhatsApp diciendo tal pastor es de Cartagena, la página dice que apostasía Cartagena, son no sé qué. No, no se trata de eso. Sino más bien de ortopraxis, que es el cuidado de que la acción sea coherente con tu pensamiento o con lo que tú has proclamado. No se trata de hablar y hacer bulla del que sepa más doctrina. Se trata del que la sepa y la viva. Porque hay muchos que saben, pero no viven nada. A eso va a apuntar este texto. El maestro censura a los que nunca entraron por la puerta estrecha, ni recorrieron el camino angosto, y al final se encuentran sin frutos para el reino de los cielos. Por eso al final de Mateo capítulo 25 del 31 al 46 les va a decir, de cierto os digo que por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí, porque se trata de la práctica, no de que te sepas todo el sermón del monte de memoria, no que te sepas la Biblia de memoria. Ya hay muchos que se saben la Biblia de memoria, pero práctica cero. Así que, amados hermanos, yo les quiero proponer algo para entender este texto más fácil. Ponga su mirada en la aplicación de la Biblia o en su Biblia física. Y mire, versículo 15, la parte A, primer parrafito. Vamos a estudiar la advertencia. Ojo con los falsos profetas. Guárdense, guardaos de los falsos profetas. Esa es la primera parte en que pido dividirlo. Primero, ese pedacito que es la advertencia. Segundo, de la parte B de ese versículo hasta el versículo 20. Mírenlo en su Biblia. Son dos ilustraciones de cómo actúan y cómo reconocerlos. Las analogías son el lobo disfrazado de oveja y el árbol bueno y el árbol malo. Del 15b al 20. Y por último, los versículos restantes, 21 al 23, el fin
del falso profeta, que es juicio y destrucción. Ahí está. Esa es la división que propongo para que hoy estudiemos el texto. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuál es la palabra con que empieza en su Biblia? Guardaos. ¿Guardaos de quién? De los falsos profetas. Eso es como si estuvieran diciendo, cuídense, pónganse pilas en nuestro lenguaje cartagenero. Guardaos. El imperativo es guardaos, como diciendo, guárdate a ti mismo, pero también guarda a tus hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿de quién o de quién debemos ser guardados? De los falsos profetas, que son los engañadores. Ahora, ¿por qué debemos ser guardados de ellos? Porque vienen disfrazados como si fueran ovejas, sí, pero quieren destruirnos. Correcto. Amados hermanos, hemos llegado entonces a una de las partes más difíciles de este sermón, y es eso de los falsos profetas. ¿Ha escuchado usted hoy en día sobre algún falso profeta? ¿Se acuerdan de aquel que se autoproclamó Jesús, de apellido Miranda? Ese, y que después se creyó el Cristo y promulgaba creciendo en gracia, ¿cierto? Hoy en día siguen proclamándose falsos cristos. Ahora, hermanos, este es un país donde ese tema es relevante, y esta ciudad también. Y además estamos en una ciudad donde cada día los noticieros nos hablan de toda clase de engaños, de personas timadoras y que se aprovechan de su investidura para cometer fraudes, para obtener beneficios económicos. Valga la pena mencionar el caso que tenemos con la alcaldía actual. Valga la pena mencionar el caso de lo que sucedió con Odebrecht, el caso de CBI y el caso de los peajes. Y les digo, podemos pasarnos aquí todo el día mencionando los fraudes y engaños que vemos a diario. Ahora, uno diría, lastimosamente para la realidad colombiana hay demasiados ejemplos de engaño, pero que sirven para ilustrar como ejemplos el tema de hoy. Por ahí el lema de una campaña era primero la gente, pero uno se imagina primero su gente. Y no quiero, lo que estoy diciendo es como ejemplo, no por sabor político. Por allá en Bogotá aparece un alcalde que tiene título de doctor, de maestría, pero a la hora de la verdad, ni maestría ni doctorado. ¿Cierto? ¿Cómo se supo que él no tenía eso? Porque algunos periodistas, algunas personas se pusieron a investigar y descubrieron que no tenía ni lo uno ni lo otro. Ahora, en el caso de él, fue fácil identificar que no era doctor ni que poseía una maestría. ¿Por qué? Por el título, por el cartón. Pero ¿cómo hace uno para identificar un falso profeta si aquí no se dan certificados de profeta, de maestro? ¿Cómo hacemos para saber quién es ese? Ya en la introducción les decía. Entonces, amados hermanos, esto es bien pesado. Hay 3 advertencias que se han ido desarrollando y estamos en la segunda, en la conclusión del Sermón del Monte. La primera fue, hay caminos que parecen buenos, bonitos y agradables, pero llevan a la destrucción. Por eso se nos invita a transitar por la puerta estrecha. El segundo de esas advertencias de la conclusión del Sermón del Monte es la de hoy, que debemos tener cuidado
porque hay personas que quieren aprovecharse, no de todo el mundo, sino de la iglesia. Porque este texto está metido con la iglesia, con los discípulos del Señor, y que quieren engañarla y conducirla por la puerta ancha. Y tercero, lo que falta para la conclusión es que uno debe tener buenos cimientos en su vida para que no quedemos destruidos. Con eso va a finalizar el Sermón del Monte. Ahora, miren los contrastes que hay. El Sermón del Monte empezó con ¿qué cosas? Miren el capítulo 5, ¿cómo empezó? ¿Cómo se llaman? Con las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Las buenas, ¿qué? Venturas, las bendiciones. O quiénes son los bendecidos en el reino de Dios. Pero va a terminar el Sermón del Monte con unas buenas advertencias. Empezó con unas buenas bendiciones y ahora termina con unas buenas advertencias. Y eso es para que abramos la vista. Esas advertencias encarnan o representan lo que haría un buen padre. Ahora, si usted ve que su hijo va a meter las manos a la candela, pequeñito, ¿usted lo deja que las meta o se las quita? Se las quito. Corre enseguida, ¿cierto? Entonces, las buenas advertencias del Sermón del Monte son para que uno se dé cuenta que Dios es un buen padre y que si ve que estamos en peligro o estamos siendo conducidos a caminos de destrucción, levantemos la mano de la candela, lo quitemos para que no nos quememos. Pero también nos sirve para recordar que tener las bienaventuranzas no nos hace exento de o no eliminan los peligros que hay en la vida, o de las advertencias a los peligros que nos circundan. Gracias al Señor por esas advertencias. Una pequeña visita al Antiguo Testamento nos va a enseñar que un tema común era los falsos profetas. Si hoy tuviésemos que hacer un doctorado en falsos profetas, el libro favorito o el libro para el grado, para seguir el módulo de falsos profetas sería Jeremías. Porque Jeremías sí que se enfrentó a toda una gran cantidad de falsos profetas. Ahora, eso no solo está ahí, va a encontrar en otros libros, en los Reyes, encontramos el caso de Elías, ¿se acuerdan? Se enfrentó a un montón de profetas de Baal que hacían cualquier clase de cosas. Bueno, en esos textos se ve la relación del profeta verdadero con las autoridades y con el pueblo, y también la relación de los falsos profetas con las autoridades del gobierno y con el pueblo en general. Si usted quiere saber, estudie el libro de Jeremías y va a encontrar la cátedra para desenmascarar falsos profetas. Sofonías, Miqueas, entre otros, hablan fuertemente de una crítica, al igual que Osea, de pastores, líderes que desviaron el rebaño de Dios. Hoy leímos Jeremías 23, pero también Ezequiel 13. Revise esos textos y se va a dar cuenta de cómo los pastores desviaron el camino del pueblo de Dios. Pero Dios promete que pondría pastores conforme a su corazón. Pero Dios promete que uno del linaje de David ocuparía el trono y nos apacentaría. Recordemos entonces la división de hoy. Lo primero, la advertencia. ¡Ojo con los falsos profetas! Segundo, ilustraciones de cómo actúan y cómo reconocerlo. Tercero, el fin del profeta, el juicio y la destrucción. La advertencia: cuídense de los falsos profetas
El imperativo nos indica que la responsabilidad recae en el creyente, que recae en la comunidad, que recae en velar por mi vida y velar por el otro. El término que se utiliza ahí tiene esa misma connotación que en español. Como si yo dijera, cuídense. Usted puede entender, me cuido a mí mismo o cuiden al resto. Realmente se permite el uso de las dos maneras de ese texto. Cuídense, guardaos, cuide al otro, tenga cuidado, guarde su hermano. Pues, a ver, hermano, si nosotros cuidamos a los animalitos, las mascotas, ¿cuánto más cuidar a un hermano o una hermana que está en peligro? Si usted cuida aún su ropa, ¿por qué no cuidar al hermano que puede caer en alguno de estos problemas? Ahora, el texto también nos deja ver que el liderazgo de la iglesia no puede ser indiferente y que no podemos hacernos de la vista gorda ante el ataque de los falsos profetas. En las cuestiones de fe siempre hay quienes quieren aprovecharse de otros. Y yo no sé si alguna vez usted ha notado, y eso dicen los estudiosos, que los lugares donde más se encuentra o donde más viene la gente a engañar es en las iglesias, donde más llega el personaje aquel que quiere estafar. Por lo menos aquí yo recuerdo un par, uno que vino y bien presentado y todo, y el mismo Señor lo sacó. Otro más por la misma y el Señor fue quien lo sacó. Amados hermanos, definitivamente Dios es el que cuida a su iglesia. Pero esos falsos profetas vienen vestidos, dice el texto, guardados, vienen con piel de oveja, igualitos, idénticos. Entonces la advertencia es cuidarnos. Ahora uno se puede preguntar, ¿y quiénes eran los falsos profetas del tiempo de Jesús? Y Jesús parece que está refiriéndose a esos maestros que estaban enseñando mal, a esos que en Juan tiende a decir son los ladrones, salteadores, a los que le dice el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a esos pastores que por 400 años habían desviado al pueblo de Israel. Hermano, cuando uno le hablan de guardaos de los falsos profetas, uno piensa como en el Antiguo Testamento, es lo primero que uno se le ocurre. Pero sepan que ahí no se está refiriendo a un profeta del Antiguo Testamento. Porque cuando se habla guardaos de ellos, de haber que son contemporáneos, que van a hablar de Cristo. Por eso al final, entre los versículos 21 al 23, se muestra, Señor, Señor, en tu nombre. Es decir, esos profetas eran profetas contemporáneos a Jesús y que venían en nombre de Él. Interesante. Y esa es la advertencia que hace el texto. Tengamos cuidado, porque muchos vendrán en su nombre y en su nombre harán toda clase de proeza, pero no son de los míos, diría el Señor. Pablo advierte en Hechos capítulos 20 que cuando Él se vaya, que cuando salga, vendrán lobos rapaces para comerse la iglesia. Las cartas de Juan y Pedro nos dejan ver cantidad de advertencia, de estar atentos, de abrir los ojos. Por eso es responsabilidad de cada uno velar por lo que a uno le enseña. Que usted revise en la palabra todo lo que se enseña, desde el púlpito hasta lo que oye en la calle. No porque acá se le vaya a enseñar algo mal, sino porque usted tiene la responsabilidad de revisar, como los cristianos de Berea. Es responsabilidad suya.
pero tampoco llegar al otro extremo de pensar que todo el mundo es un lobo. ¿Sí? Ahora, no mire con sospecha al hermano que tiene al lado. No le vaya a hacer así para ver si es que tiene la piel ahí de oveja. No, tampoco nos vamos a volver paranoicos. Nuestro país está acostumbrado a hechos mágicos, apariciones. Nuestro país ve rostros sagrados en árboles, en baños por problemas de agua, en piedra y en toda clase de cosas. Ahora, parece ser que hay países o culturas más vulnerables que otras. Aquí una mancha de agua se aparece y tiene como una forma así y ya dicen, ese es el Señor de los milagros que se apareció. Y como caiga una gotera de agua por donde parece que está el ojo de eso, dice, lloró sangre. ¿Cierto? Entonces hay países y culturas más susceptibles a eso. Que pase eso por allá por Finlandia. A ver qué van a decir. Van a decir, oye, arregle esa pared, píntela. Eso ahí lo que tiene es un problema de humedad. Pero aquí, oiga, le sacan plata a eso. Enseguida encierran esa pared, le ponen un vidrio y cobran. Ven a ver el santuario del milagroso que llora. Eso pasa aquí. De hecho, una vez, no sé si ese fue el colmo, en un noticiero salió que en un cucayo hubo una aparición. Increíble. Y la gente iba a venerar el cucayo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es cierto, la otra vez en un pescado también, en las escamas apareció una imagen. Y vea, trataron de conservar ese pescado para que no se pudriera. Entonces, hermanos, parece que hay culturas que somos más vulnerables, pero pareciera ser que también por esta, miren, perdonen la expresión, pero parece ser que también entre comunidades más vulnerables o entre más bajos puede ser el estrato socioeconómico, se tiende a ese tipo de cosas. Es un estudio que está comprobado. Entonces, las vulnerabilidades con respecto al engaño están ligadas también a los tiempos de crisis. Dígame si cuando usted no está pasando un tiempo de esos fuertes y se le aparece un cucayo de esos, ¡ay! Esto es señal que me va a ir bien. También pasa. Así que, señores, este texto nos muestra que somos vulnerables y que muchas de ellas están ligadas a los momentos de crisis y que así como esos momentos de crisis nos pueden llevar a Dios, también los falsos profetas se pueden aprovechar. Así es. Claro, así he visto. Cierta vez recuerdo que estaba en una vigilia, tenía yo como 15 años, que la hacían allá en el estadio que está por Chambacú. Se hacían esas vigilias unidas. Yo creo que se lo he contado varias veces. Y estaba una muchacha que, bueno, todo el mundo estaba orando aparte, y la muchacha cayó de rodillas por allá, estaba sola llorando. Y se le acercó un muchacho vestido de ujier, de blanco, resplandeciente. Y fue y la abrazó, así, ella estaba toda en el piso, acurrucada. Y fue y la abrazó. Yo dije, qué espiritual. Después de media hora ya yo no pensaba que era espiritual porque no la soltaba. La tenía ahí. Y qué clase de ministración era esa que era sobándola. Y así duró más de una hora. Y yo le advertí a otros ujieres, miren, ojo con ese. Y no querían hacer... No, está orando. Uno sabe cuando están orando. Entonces, hermanos, hay momentos en que somos vulnerables y el que es se puede aprovechar. Y recuerden, como en este país, que para cada cosa, para cada producto hay quien lo venda, para cada vulnerabilidad hay quien se aproveche de ella. Entonces, el falso maestro está listo para montar su negocio de engaño, su chucito, como le dicen acá. Entonces, primero,
cuídense o ojo con los falsos profetas. Guardaos. Segundo, vamos a ver las dos ilustraciones de cómo actúan y cómo conocerlos. Bien, el falso profeta, dice ahí, parte B del versículo 15, se disfraza del animal del cual usted menos levantaría sospecha, y es la ovejita. La ovejita mansa, tierna, que en un video que anda circulando por ahí puede cambiar el concepto, donde salen las ovejas golpeando al pastor. No sé si lo han visto, uno que salió ahora. Pero normalmente las ovejas son muy mansitas, eso de seguro eran cabras. Entonces el falso profeta se disfraza del animal menos sospechoso. Parece una mosquita muerta, como dicen por ahí, una mansa paloma. Se hace ver como si te fuera a ayudar, pero por dentro es un lobo furioso, dispuesto a dejarte sin lana, sin piel y sin carne. Mateo 10 de a ver que los discípulos los son enviados como ovejas en medio de lobos. Y por eso Él les da autoridad y los manda. Y les dice, sean astutos como la serpiente. Sean así de pendientes. En la Biblia, la imagen del lobo aparece de tres formas. Primero, como aquellos gobernantes y líderes. Ejemplo de Ezequiel, pero que son deshonestos. Ezequiel 22 y Sofonías 3. Los gobernantes que se han desviado y que han hecho lo malo son lobos. Segundo, los falsos profetas y los falsos maestros. Efectivamente, en el capítulo 20 de Mateo y en el texto de hoy se menciona aquellos líderes eclesiales que quieren sacar ganancia. ¿No ha escuchado usted el dicho de algunas personas en la calle? No tengo plata, voy a montar una iglesia. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Lo dicen en todos lados. Tercero, ya le hablé, gobernantes y líderes deshonestos. Segundo, profetas falsos y falsos maestros. Tercero, a los líderes, a los otros líderes religiosos, como en Juan capítulo 10 lo menciona. Entonces, hermanos, hay que ser precavidos, estar prevenidos, pero aún así no estamos exentos de los engañadores, así estemos alerta, porque muchas veces somos tan crédulos que caemos y caemos con el mismo error. Es como aquel muchacho que le decía al Señor, había una chica que no era cristiana y él le había pedido a Dios una novia, pero el muchacho estaba desesperado y le decía, Señor, dame una novia. Y cuando pasaba esa muchacha, enseguida se ennoviaba con ella. Después recordaba, no es creyente, después que la había besado, se arrepentía, terminaba con ella. Y otra vez le decía, Señor, mándamela. Volvía ella a pasar por ahí y volvía por ella. Es decir, tropezaba 1000 veces con la misma piedra. ¿Le ha pasado a usted? Sí. Claro, a veces o te estrellas con el mismo poste. Hermanos, muchas veces somos engañados porque caemos, pero otras veces somos engañados por ignorancia. Somos engañados por la ambición. Ejemplo, mucha gente cuando escuchó lo de DMG, le pareció la oportunidad del siglo. Y sobre todo en Pasto dijeron, ¿cómo? Invierto 1 millón y me devuelven 20 millones. ¿Quién no hace eso? Hay que ser muy incauto. Amados hermanos, toda esa gente cayó por ambición, por el dinero fácil. Por eso muchos caen, le dicen, no, ven acá, esto va sellado entre 3 capas de caucho. Los rayos X solo son para las maletas. Así que pase usted, ¿no se acuerdan de esa propaganda? Sí. Para que pasaran droga a otro lugar. Hermanos, hubo casos de gente vendiendo su casa para invertir en pirámides.
Y hoy sigue pasando todo eso. Mucha gente da todo, le dicen, pacta por esto, y cuando no sucede, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Y cuando suceden, le dan gracias también a Él. Pero sepa que Dios no te está mandando a pactar por una u otra cosa. Él, sin necesidad que entregues algo, Él te puede dar. Solo pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad o tocad y se os abrirá. Ya Cristo dio todo. Pero obviamente hay que tomar la cruz cada día. Hermano, entonces, ¿pero cómo se reconoce el falso profeta? Le decía, Jesús da, aparte de la metáfora de el lobo vestido de oveja, nos dice una que sí nos va a ayudar bastante, y es la del árbol y su fruto. Pues con el lobo es difícil, pues ningún lobo tiene aquí escrito, soy un lobo. Y si lo hace, mucho lobo tonto. Pero los lobos no hacen eso, se disfrazan. Pero aquí la cuestión es que la metáfora del árbol y su fruto es la que a fin de cuentas nos va a decir quién es quién. Hay que observar los detalles, hay que mirar. Esos son los que nos dejan ver si su fruto es bueno o su fruto es malo. Así que, hermano, la mejor manera es observar sus frutos. El texto de ver que hay que esperar tiempo. Es como cuando crece el trigo y la cizaña. Se parecen, son igualitos. Pero cuando dan su fruto es que se nota quién es el trigo y quién es la cizaña. Por esas razones de pronto usted se da cuenta de muchos ministerios hace 20, 30 años que sí eran fieles y verdaderos, pero de otros que terminaron cayéndose. Ahí se da cuenta. Ahora, usted dirá, muchos de estos hermanos vienen y saben palabra de Dios, predican, tienen iglesias grandes o pequeñas, pero tienen una iglesia donde uno ve, oye, ese hombre cómo predica la palabra. Y uno dice, debe ser un buen profeta. Pero el texto deja ver que hay algo más. Aparte de eso, para él actuar, no es suficiente que la persona predique bien o que hable profecías. Uno diría, eso es un buen fruto que predique. Pero el texto deja ver que también hablan profecías. Oiga, si usted ve a alguien que predica bien y profetiza, ¡wow! ¡Qué espiritual! Pero añadamos algo más. No solo predica bien la palabra, profetiza, sino que ora por los enfermos y se sanan. ¿Usted qué diría? Ese es un hombre de Dios, ¿o no? Cualquiera diría eso. Pero si usted de los que son incrédulos, ese hombre no solo predica, profetiza, ora por los enfermos y se sana, sino que por él hay milagros de toda clase. Uno diría, oye, ¿cómo voy a desconfiar de ese hombre? Pues el texto nos tiende a decir que todo eso no son las señales de un verdadero profeta. Es cómo lleva su vida. Y ahora te pregunto, ¿cómo llevas tu vida? Porque a veces nos inflamos de decir el tal no es, pero no nos miramos a la luz del espejo de la Biblia si nosotros somos. Porque tal vez predicamos, profetizamos, oramos por enfermos y se sanan, hay milagros, hay saltos, uno que otro da vuelta, pero esos no son los señales o los símbolos de un verdadero profeta.
son sus frutos. El que tiene un fruto auténtico. Y ahora, ¿qué es eso del fruto verdadero? Pareciera ser que hay que preguntarnos. El fruto malo, según Jeremías 22, el que usa el nombre de Dios para aprovecharse de la gente. Así en apariencia parezca que haga lo bueno, el tal es un falso profeta, porque su manera de actuar es para aprovecharse de los hermanos, para aprovecharse de las otras personas. Si nosotros somos de los que utilizamos la palabra para sacar ventaja de otro, entonces clasificamos en Jeremías 22 para el cursito de falso profeta. Esos falsos profetas se aprovechan de otros usando a Dios como pretexto. Buscan ganancia personal y oprimen. Voy para la iglesia porque allí me tienen que dar. No porque yo puedo dar para que otro tenga. Aunque es válido que uno se acerque también a la iglesia en momentos de crisis para que los hermanos te ayuden. Eso no está mal. De hecho, aquí practicamos eso. Si aquí no está mal, ¿por qué no ayudarlo? Hay que ayudarlo de una, lo más pronto. Ahora, 3 aseveraciones sobre el significado de fruto hay en la palabra. Fruto aparece como las palabras que uno dice, el fruto de un labio, la manera como te expresa. Segundo fruto, o segunda aseveración, la forma como te comporta. Y la tercera, el carácter que tú tienes. En la Biblia están esas 3 clases de fruto. Tarde o temprano, tus palabras, tu conducta o tu carácter develarán quién eres. Aquí no es vivir. Miren, hoy en día también hay muchos que de pronto disfrazados de pastor o de buen profeta, están llenos de dinero, pero no porque trabajan o tienen un negocio. ¿Dios puede regalar? Claro que sí, pero si la ganancia viene por aprovecharse de otros, eso sí está mal. Pablo dice, cada obrero es digno de su salario, y el que trabaja para el Señor tiene derecho de comer del fruto de la obra del Señor. Pero el problema es que, aparte de eso, se te ocurra coger todo para ti y aprovecharte de los demás. Y como una vez escuché, hubo alguien que se aprovechaba y cogía, ven, quiero para el arriendo, quiero para esto, quiero para lo otro, y empezaba a pedir para tener, para su casa, para salidas. Y alguna vez hubo alguno que me llamó, un falso maestro, que me llamó pidiéndome porque necesitaba dinero, estaba muy mal. Y yo, la verdad que acostumbro a apoyar todo lo que puedo. Y en ese momento lo hice. Y cuando veo la foto en Facebook, aparece en McDonald's aquí invitando a mi familia a comer. Yo dije, pero está enfermo y ahora sale publicando eso. O no sabe, o oraron por ti, te sanaste enseguida o qué. Pero el dinero que pediste era para tu enfermedad porque estabas mal y no te podías parar. Y ahora te veo de pie, sabroso y posteando hace un minuto. Y fui, le consigné y todo. Hermanos, cuídense, guardaos de los falsos profetas. Y a veces nosotros nos comportamos como uno de ellos. Utilizamos la palabra para decir medias verdades, que son mentiras, porque la media verdad no existe. Pablo dice que esos también provocan divisiones, buscan la impiedad y dañan la fe a los demás. Mateo y Corintios nos hablan del buen fruto,
que es quien habla y dice cosas buenas, quien es aquel capaz de con su carácter sujetarse y mantener la compostura en tiempos de dificultad. Eso, con eso los podemos identificar. Tercera parte, ¿cuál es el fin del profeta? El fin del falso profeta. El fin es juicio y destrucción. ¿Qué le pasa al falso profeta y a los seguidores? Mírenlo del versículo 21 hasta el 23 en adelante. Revíselo, hasta el 25, sí. ¿Qué le pasa? El texto se refiere ahora a dos tipos de personas. Jesús empieza diciendo, pues esposa, ya ha dicho de por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Pero ahora dice, no todo el que me dice qué cosa. Señor, Señor. Es decir, que ese que es falso también dice, tú eres mi Señor, Señor. No todo el que expresa esas palabras que en el Antiguo Testamento eran para Dios y en el Nuevo se utilizan en Jesús. Ahora Jesús dice, mostrando que Jesús es Dios y es uno con el Padre, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y esto aquí ya puede estremecernos. El reino de los cielos no consiste en hablar y hacer cosas en nombre de Dios, sino en hacer la voluntad del Padre. Ese es el verdadero fruto. Una relación que provoca una acción, no una acción para provocar que otros vengan. Va primero el énfasis que tú estés relacionado con Dios y ames a los demás como te amarías a ti, o como diría Juan, que pone un estándar superior, ámenlos como yo los he amado. ¡Qué fuerte! Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, los falsos profetas se defienden y dice, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero Jesús es duro y con sus palabras les dice que hay juicio. No los conozco. ¿Cómo dice él en su versión? No todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y ahora uno tiene que preguntarse, ¿será que a veces hay un autoengaño y estamos en la iglesia pensando que somos? Gracias a Dios, a través de su Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Todo el que tenía apariencia de bueno, de ovejita, Él le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que todas esas obras de predicar, de decir profecías, de que se sanaran enfermos, de que hubiesen milagros, todo eso era maldad porque no era en el Señor. Podría ser en su nombre, pero realmente no hubo una comunión. El texto ya anticipa juicio desde el momento que ha hablado del árbol, que dice que ese árbol va a ser cortado y va a ser ¿qué? Quemado. Esas son las mismas palabras de juicio que anteriormente al inicio del Sermón del Monte aparecen. Juicio, o como decía la propaganda esa, chuzo para los corruptos. Mateo 25, el fruto es las acciones en favor de necesitados, de personas indefensas, de marginados de la sociedad. No es un checklist que uno tiene que anotar o una lista de cosas por hacer. Se trata de una vida entregada. La vida cristiana no es no debo pecar, no debo esto, no debo lo otro, no debo fumar, no debo tomar, no debo 1.000.000 de cosas. No, se trata de amo al Señor, estoy con Él
y así puedo ser con Él más que vencedor. Y cuando soy débil, Él me hace fuerte. El fruto bueno es preguntarnos si por la gracia de Dios hemos vencido al egoísmo, hemos vencido los pensamientos lujuriosos, si por su gracia Él nos permite hacer todo eso. Amados hermanos, Dios nos está llamando a salir del círculo, de estar solamente ahí, pensando que se trata de no hacer. Es más bien de relación. Amados hermanos, este texto es realmente poderoso y nos llama a abrir los ojos. Hoy examinémonos si las obras que estamos haciendo tal vez tienen carita de lobo. Examinémonos cuál es nuestra motivación para hacer las cosas. Examinémonos en el fondo si en vez de decir, ve, hacemos, uno no sabe, como el lobo feroz. Y tengamos cuidado, que es una de las principales advertencias. La iglesia parece ser la Caperucita Roja del cuento, donde el lobo feroz está pendiente de lo mínimo que hace. Yo te invito, amado hermano, a estar pendiente y a saber que es por los frutos. Por su fruto les conoceréis. No los vas a conocer por los milagros que se hacen. Si hoy te has dejado fascinar por alguien que tenga el poder retórico o que hace su mano así y todo el mundo se cae, no es por eso, hermano, es por cómo lleva su vida. La vida es el fruto que dice quién es quién. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Perdónanos porque muchas veces andamos buscando falsos maestros en Facebook. Y por Facebook, por Twitter o por cualquier blog criticamos y llamamos a todos para defensa de la fe. Pero por dentro lo que queremos es destruirlo porque estamos celosos de tal ministerio. Estamos celosos porque otro está siendo usado por Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces podemos llamar a todo el mundo falso maestro si no está de acuerdo con lo que yo creo. Yo te pido que nos ayudes, sí, a cuidarnos de los falsos maestros, pero no a estar señalando a todo el mundo y a estar pensando, haciendo cacería de brujas, que es este o es aquel, Señor, sabiendo que las cosas van a caer por su propio peso y que la iglesia del Señor es tuya y tú la cuidas para siempre. Ayúdanos a reconocer que es nuestra responsabilidad hacer advertencias, guardar al hermano, guardarnos a nosotros mismos, pero que para eso necesitamos estudiar también tu palabra, necesitamos reconocer lo que dice la Biblia, estar alertas de lo que se enseña, pero que también necesitamos por el Espíritu de Dios discernimiento, que también necesitamos en el cuerpo no solo maestros, sino aquellos hermanos que cuando alguien entre por la puerta o lo vean actuar, sientan y se digan, ese tiene como algo raro. Que hayan hermanos que también tengan ese discernimiento, Señor. Te pido que aviven los dones en este cuerpo para discernir, Señor, quién es, quién no es. Porque a veces los frutos toman mucho tiempo. Ayúdanos a guardar al hermano que tenemos al lado, para que sea cuidado, Señor, en tus manos.
Señor, ayúdanos también como aplicación a no vivir paranoicos, creyendo que todo el mundo es un falso maestro. Ayúdanos a disfrutar de los cantos, de la palabra, Señor, de nutrirnos de ella, sin estar pensando todo el tiempo aquí está un lobo, sino guardarnos. Ayúdanos también como aplicación, Señor, a entender que Dios ha prometido estar con nosotros. Y Él es más real que cualquier problema. Él es más grande que cualquier situación. Y Él nos guarda aún de cualquier lobo que quiera confundirnos y engañarnos. Ayúdanos a entender también que el criterio para reconocer si alguien es lobo o para rechazarlo no es el gusto personal de si me gusta cómo habla, de si me gusta cómo dice, porque así también fueron engañados los profetas en la época de Jeremías. Los reyes preferían escuchar las profecías buenas de los que estaban profetizando cosas falsas. Ayúdenos a entender que no se trata de mi gusto personal, de no señalar al de la televisión porque no me gusta cómo se mueve o cómo salta. Que no sea por un gusto personal, sino que sea bajo el criterio del fruto y de lo que enseña. También, Señor, ayúdanos a que nuestra lealtad y preocupación sea obedecer tu palabra, estar sumisos a ella, y por eso reconoceremos que tú eres el maestro, el buen pastor, el pastor verdadero. Ayúdanos a mirarte a ti, maestro. Señor, así como la falsedad en medio de este país es un delito, falsedad en documento público, privado, esas cosas, ayúdanos a arrepentirnos si hemos actuado falsamente, si ante personas nos hemos puesto máscaras. Señor, guárdanos de la fascinación por predicadores o personas que tienen todas las marcas, que tienen toda clase de milagros, pero su enseñanza es liviana, lejos de Cristo, y su vida no respalda todo lo que se habla en el púlpito. Ayúdanos. Ayúdame a mí, Señor, como pastor, como predicador, a guardarme, Señor, en tu palabra, a guardarme puro para ti. Ahora te pido que tú puedas hablar ahí con el Señor. Si hay algo que le tienes